Hola, buenas tardes. Me llamo David y soy profesor de Economía. En la sesión actual vamos a hablar de la unidad 3, cuyo título es Empresa y Producción, correspondiente al temario de Economía. Estos dos conceptos son muy importantes. En cuanto a la empresa, lo vemos desde el punto de vista de institución, que se va a encargar de organizar los diferentes factores de producción para conseguir un objetivo que va a ser el de máximo beneficio. Y por otro lado, el de la producción, veremos. En el primer epígrafe vamos a hablar de la división y especialización del trabajo. En cuanto a la especialización del trabajo, podemos definirlo como que cada persona se dedica a producir lo que mejor sabe hacer. Además, a medida que repite las tareas, lo hace mejor, por lo que la producción aumenta. Este concepto ya lo introdujo Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones a finales del siglo XVIII, donde nos hablaba del famoso ejemplo de la fabricación de un alfiler. Y vio cómo los obreros, especializándose en pequeñas tareas en la fabricación de ese alfiler, iban a conseguir una mayor producción. Posteriormente, Frederick Taylor, apoyándose en las investigaciones de Adam Smith, fue el precursor de la escuela científica de la racionalización del trabajo y desarrolló una teoría en la cual, con vistas a calcular los mayores niveles de utilidad, se ayudó de innovaciones industriales de su tiempo que beneficiaron el reparto de la producción por unidad de producto. En cuanto a la división del trabajo, podemos definirlo como el proceso por el cual cada persona se especializa en una tarea para producir un bien. Es decir, que vamos a tener que aquellos procesos de producción complejos, si los dividimos en tareas sencillas, se van haciendo cada vez más repetitivas, con lo cual el obrero se va a especializar, va a desarrollar más destrezas en la fabricación de ese bien, de ese proceso que le toca realizar, y al final se va a generar un aumento de productividad y posteriormente, claro, un aumento de producción. En cuanto a las ventajas de la especialización, es decir, vemos claramente que vamos a producir más debido al aumento de la productividad, se van a generar tres ventajas sobre todo. Por una parte, vamos a tener que hay una mejora en la habilidad del trabajador. Por otro lado, disminuye la pérdida de tiempo, es decir, va a haber menos tiempos muertos. El obrero, por ejemplo, no va a tener que tener todas las herramientas a su alrededor para producir algo y solamente, por ejemplo, en la pérdida de tiempo que se produce entre que deja una herramienta y coge otra, eso es una pérdida de tiempo que desaparece con la especialización. Y por último, incentiva la innovación. En cuanto al inconveniente de la especialización, nos vamos a encontrar sobre todo con dos inconvenientes. Por una parte vemos que el trabajo puede llegar a ser muy repetitivo y aburrido, que en terminología de Karl Marx, por ejemplo, se dice que el trabajo puede llegar a alienar al trabajador. Es decir, que el empresario ve a los trabajadores, a los obreros, como si fuera una extensión de las propias máquinas. Este alienamiento del trabajo lo que va a producir es un aumento del absentismo laboral, como gran preocupación para el empresario. Más inconvenientes de la especialización puede ser que puede acabar con el espíritu creativo del trabajador, puede acabar con la espontaneidad, que muchas veces determinados trabajos, determinados procesos productivos necesitan de la creatividad, de las ideas de los trabajadores.